Bueno, buenos días. La idea de hoy es que vamos a trabajar sobre el análisis de elementos electrónicos que nosotros vamos a conocer como filtros. Específicamente hoy vamos a trabajar en filtros pasabajas. De todas maneras vamos a dar algunas definiciones para entender cómo tener el análisis sobre un filtro electrónico. Entonces, para nosotros un filtro electrónico va a ser un sistema electrónico que tiene como objetivo eliminar o atenuar señales eléctricas en el dominio de la frecuencia. Entonces, ahí vamos a tener diferentes filtros que iremos definiendo a través de la presentación. En cada filtro se determinan frecuencias de corte que nos permiten identificar el comportamiento de la atenuación de las señales. Entonces nosotros simplemente vamos a tener una cajita que ahorita vamos a convertir en un circuito eléctrico en el cual tenemos unas entradas y unas salidas y la relación entre las dos va a ser algo que nosotros vamos a conocer como función de transferencia, que también digamos lo vamos a tratar de definir en esta presentación. Eh, la definición general de función de transferencia es una expresión matemática que caracteriza las relaciones de entrada-salida de sistemas lineales invariantes en el tiempo. Entonces, aspecto importante, no varía en el tiempo el sistema y es un sistema lineal, las dos cosas para tener en cuenta. Y lo podemos definir simplemente como la relación de la transformada de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de la entrada bajo la suposición de condiciones iniciales cero. Digamos que dependiendo del tipo de elementos que ahorita veremos que podemos utilizar, por ejemplo, bobinas, resistencias, condensadores, las condiciones iniciales de estos elementos deben ser ceros. Listo. A partir de eso nosotros vamos a poder categorizar como tal los filtros de tres formas. Una de acuerdo a las características de los componentes. Entonces los vamos a caracterizar como filtros activos o filtros pasivos. Activos cuando vamos a integrar amplificadores operacionales y vamos a tener filtros pasivos cuando utilizamos simplemente resistencias, bobinas y condensadores. La otra forma de categorizar es por la función que ellos van a cumplir. De esta forma nosotros vamos a tener cuatro tipos de filtros. Filtros pasa-bajas, filtros pasa-altas, filtro pasa-banda y filtros rechaza-banda. Digamos que vamos a tratar de ir haciendo ejercicios de cada uno de ellos para poder como tal entender su funcionamiento. En este solo vamos a trabajar pasa-bajas, en el próximo encuentro vamos a trabajar la parte de pasa-altas. Listo. Y la última forma de poder categorizar los filtros es por el orden del filtro. Usualmente, en especial por algo que llaman filtros de tipo Butterworth, vamos a tener desde primer orden hasta orden 10. En un video específico vamos a trabajar la parte de diseño a través del orden en el cual nosotros estemos trabajando. Bueno, según la función de transferencia, dependiendo del filtro que nosotros tenemos. En el caso del filtro pasabajo, su comportamiento tiene un H0 que va a ser su ganancia y el resto de la función va a ser omega C sobre S más omega C, donde omega C va a ser nuestra frecuencia de corte. Para los filtros pasa altos, su función de transferencia va a ser H0 por S sobre S más omega C. Entonces hay que tener en cuenta que ese es el operador de Laplace, ¿no? En términos de frecuencia, S es igual a J omega, que en uno de los ejercicios que vamos a plantear hoy lo vamos a utilizar también de esta forma, para que lo vayamos teniendo en cuenta. Un elemento que mencioné ahorita, algo sobre los filtros Butterworth, que nos dicen dependiendo cuál orden nosotros vamos a ir trabajando. En la gráfica tenemos cómo es el comportamiento de un filtro pasabajo dependiendo del orden. El primero que tenemos acá es si un filtro pasabajo fuera ideal. Simplemente tenemos una frecuencia de corte, que sería acá donde tenemos el 1.0, y apenas llegamos a esa frecuencia no deja pasar nada más. Entonces digamos que queda marcado lo que está en la parte izquierda y en la parte derecha no pasaría nada más. Pero lo que pasa en la realidad, digamos que por eso comento esto en la parte real, la parte ideal lo que sucede es que tenemos una pendiente de comportamiento. Entonces, los de primer orden, si se dan cuenta, se demora mucho más en limitar como tal la frecuencia con respecto a la salida. Y lo mismo, si vamos viendo, cuando vamos subiendo el orden, digamos que N es el orden, N1 pendiente se extiende hacia la derecha. N2 ya está un poco más cerca del filtro ideal y así cuando vamos subiendo cada uno de los órdenes.
Realmente, digamos, para fines prácticos, uno trabaja en orden 3, orden 4, y acá, digamos que en cada una de las sesiones iremos avanzando en los diferentes órdenes para poder hacer diseños a partir de eso. Digamos que acá al final está la fuente de esta gráfica, por si alguno quiere consultar el artículo completo. Listo, entonces ya partiendo de eso, vamos a ver cómo es el comportamiento de los filtros pasivos en el primer caso. Entonces, acá tenemos un circuito bastante sencillo, es un circuito RC, donde tenemos una señal de entrada que puede tener cualquier forma, digamos que eso realmente no nos va a afectar el comportamiento que nosotros vamos a concebir, y tenemos el voltaje de salida, en este caso, sobre el condensador. Si se dan cuenta, yo ya escribí la magnitud del condensador en forma de una impedancia. Entonces, digamos que acá nosotros vamos a trabajar en forma de impedancias. Y R también, digamos, R como tal ya es una impedancia. Recordando, digamos que esto es de circuitos básicos cuando trabajaron en esa parte, la corriente en este circuito está todos los elementos en serie. La corriente en un circuito en serie simplemente es el voltaje de entrada sobre la suma de las impedancias. Eso recordando que la corriente en un circuito en serie es la misma para todos los elementos. Como de esta forma ya encontramos la corriente, el voltaje de salida simplemente va a ser el voltaje en el condensador. Entonces, el voltaje en el condensador va a ser la corriente, que es lo que planteamos ya en la parte superior, por la impedancia del condensador, que la impedancia es 1 sobre SC. Recordar que el S es J omega, digamos, para que lo asocien un poco cuando trabajaban toda la parte de fasores y demás. Listo. A partir de esto, lo que tendríamos nosotros es que el voltaje de salida va a ser 1 sobre SC por el voltaje de entrada sobre R más 1 sobre SC. Pero lo que nosotros queremos encontrar es la función de transferencia. La función de transferencia, como lo comentamos en la parte inicial, es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Simplemente pasamos a dividir el voltaje de entrada y tendríamos el componente de 1 sobre SC por 1 sobre R más 1 sobre SC. ¿Qué sucede? Digamos, para poder ver el comportamiento general, primero vamos a multiplicar el 1 sobre SC y nos quedaría de la siguiente forma. Acá tenemos que comparar cuál es la forma que nosotros esperamos de nuestro sistema, que es H0 omega C sobre S más omega C, o más literal, siempre dejar el S solito. Entonces, que el resto sí tengan los demás componentes, pero que el S en la parte inferior esté solo, para poder entender, en especial cuando son de primer orden. Digamos que luego hablaremos de segundo orden y más de ellos. A partir de esta función, entonces, para poder organizarla, digamos, para que S quede solo, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 1 sobre RC. Pero en este caso tenemos que multiplicar arriba y multiplicar abajo para que la ecuación siga siendo la misma. Entonces, si multiplicamos arriba y abajo, nos va a quedar que simplemente el S queda solo, pero donde teníamos 1 arriba y 1 abajo nos va a quedar multiplicado por 1 sobre RC. Y ya esta función como tal, si se dan cuenta, es muy similar a lo que tenemos acá de la función de transferencia que nosotros esperaríamos. Acá podemos referenciar los dos componentes. ¿Cuánto valdría omega C? Entonces va a ser 1 sobre RC. Y el otro componente va a ser H0. H0 simplemente en filtros pasivos, digamos que este es un filtro pasivo que solo tiene elementos RLC, la ganancia siempre va a ser 1. Como tal, ellos no amplifican señal. Ya cuando nosotros veamos amplificadores, que son los filtros activos, vamos a encontrar que podemos tener ganancia. De momento, en los filtros pasivos, nuestra ganancia va a ser de 1, ganancia unitaria. Si se dan cuenta, es bastante sencillo. Entonces, simplemente puedes relacionar el voltaje de salida con el voltaje de entrada en cualquiera de los circuitos que nosotros vayamos trabajando. Listo. Ahora vamos a ver el segundo circuito de filtro pasabajos cuando hablamos de filtros pasivos. Entonces, acá sucede muy similar a lo anterior. La diferencia es el que ya no vamos a utilizar condensador, sino vamos a utilizar bobina, y que la salida la vamos a calcular sobre la resistencia. Entonces, digamos que el análisis anterior va a ser muy similar, solo cambia la posición de los componentes. Entonces, acá lo mismo, como tenemos un circuito en serie, en un circuito en serie la corriente es la misma en todos los elementos,
y simplemente es el voltaje de entrada sobre la suma de las dos impedancias. Bueno, recordar que la impedancia de una bobina es J omega L, el S reemplaza el J omega. Entonces nuestra corriente simplemente va a ser voltaje de entrada sobre la impedancia de la bobina más la impedancia de la resistencia. Entonces voltaje de entrada sobre SL más R. Acá en este caso el voltaje de salida va a ser el de la resistencia. Entonces el voltaje en la resistencia va a ser corriente que ya la conocemos por el valor de nuestra resistencia. Teniendo esto, lo que nosotros vamos a tener es que el voltaje de salida va a ser igual a R por voltaje de entrada sobre SL más R. Ya cuando tenemos esto, digamos exactamente lo que hicimos para el primer ejercicio, lo que vamos a tratar de encontrar es la función de transferencia. Entonces lo que nosotros vimos que función de transferencia es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Entonces pasamos a dividir el voltaje de entrada y lo que tenemos es que nuestra salida es R sobre SL más R. Listo. Después de esto, ¿qué podemos hacer? Como tal, acá sucede similar a lo que pasaba en el caso anterior. Lo que buscamos es que el S quede como tal solo. Para que S quede solo, lo que tenemos que multiplicar es por 1 sobre L. Acá algo importante que repetí en el ejercicio anterior. Multiplicamos tanto arriba para abajo para que se mantenga la misma relación. Entonces, ese es un aspecto importante. Listo. Ya teniendo esto, entonces R por 1 sobre L, nos queda R sobre L, S por L por 1 sobre L, se cancela el L, nos queda solo el S, nos va a quedar también en el segundo término R sobre L, entonces digamos que acá está la expresión como tal ya completa. Después de esto, si lo comparamos nosotros con nuestra función de transferencia esperada para un filtro pasabajo, R sobre L va a ser nuestro omega C, nuestra frecuencia de corte. Acá algo importante, ¿no? Cuando hablamos de omega, hablamos en radianes por segundo, ¿listo? Diferente a cuando hablamos en hertz. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y siempre la relación es de 2π entre ellas dos. Y también lo que mencionábamos en el anterior ejercicio, H0 como tal va a ser 1. La ganancia es unitaria cuando hacemos filtros que son filtros pasivos. Ya cuando trabajemos con filtros activos, que son los que tienen amplificadores, veremos cómo podemos variar la ganancia en este tipo de sistemas. Listo, bien. Entonces, si se dan cuenta, los dos son bastante sencillos de trabajar. Ahora, a partir de esto, lo vamos a hacer ya con alguno con valores específicos para calcular diferentes parámetros y poder ver cómo es el comportamiento del circuito con respecto a la frecuencia. Entonces acá tenemos el ejemplo 1. Entonces en este circuito vamos a calcular frecuencia de corte del filtro, la ganancia del filtro y vamos a identificar cuál es el comportamiento del circuito con respecto a la frecuencia. Digamos que esa es como la última tarea, que es un poquito más larga. La primera parte básicamente ya lo hicimos en el desarrollo inicial, porque este es el primer circuito de filtros pasados. Entonces en este nosotros lo que teníamos es que su función de transferencia va a ser 1 sobre RC dividido en S más 1 sobre RC. Entonces acá nosotros ya con esto podemos sacar cuánto es omega y cómo hacer nuestra función, ¿no? Entonces omega en este caso, haciendo los cálculos, va a ser 1 sobre 20K por 100 nanos. Entonces esto nos va a dar, ya operando todos los valores, nos va a dar 500 radianes por segundo. ¿Listo? Recordar, ¿no? K es 10 a la 3 y nano es 10 a la menos 9. Por eso, digamos que el número da más grande en la parte superior. Y el otro valor que nosotros vamos a tener es que H0 es igual a 1. Ya finalizando, lo que nosotros vamos a tener es que la función es igual, nuestra función de transferencia es 500 sobre S más 500. Entonces acá ya calculamos los dos primeros parámetros que planteábamos en el ejercicio. Entonces ya calculamos frecuencia de corte y ya calculamos la ganancia del filtro. Ahora nos falta identificar cómo es el comportamiento como tal con respecto a listo. Entonces, para esto, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente evaluar la función de transferencia, pero ahora variando la frecuencia. Entonces, digamos que la frecuencia de corte es un valor fijo que era 500, pero nuestro S era J omega, entonces el omega sí lo podemos variar desde un valor muy pequeño,
que puede ser, desde 0 lo podríamos variar hasta un valor muy grande, digamos, para ver cómo es el comportamiento de la función completa. Pues ahí recordando que S es igual a J omega. Acá yo comencé a evaluar desde frecuencias muy pequeñas, entonces, por ejemplo, bueno, acá podría haber colocado también cuando omega es 0, entonces cuando omega es 0, simplemente nos va a dar 500 sobre 500 y nos va a dar 1, solo va a ser el componente real. Ya cuando tenemos un valor superior a 0, entonces, por ejemplo, en este caso 1, la parte real tiende a 1 porque la frecuencia es muy pequeña y la parte imaginaria tiende a 0. Cuando vamos aumentando la frecuencia, va aumentando la parte imaginaria y va disminuyendo la parte real. Entonces, acá está hablado con 1, luego con 100, luego en 500. Entonces, en 500, ¿qué pasa? Llegamos a que la parte imaginaria, digamos, su magnitud es igual a la parte real. Las dos partes son iguales. Este va a ser el valor máximo de la parte imaginaria en nuestra función cuando hablamos un filtro de este tipo. Ya después de eso comienzan a disminuir los dos valores. Entonces ya aumentando la frecuencia K, llegamos a 0.2 de parte real y a 0.4 de parte imaginaria, hablando solo de la magnitud, sin tener en cuenta el signo. Y seguimos aumentando la frecuencia, entonces 1K era el doble de 500 que era nuestra frecuencia de corte, 5K es 10 veces nuestra frecuencia de corte. Entonces ya vemos cómo el componente imaginario prácticamente es 0, en especial para nosotros que utilizamos dos decimales, entonces ya podemos decir que es 0, y el componente imaginario es muy cercano a 0. Entonces ya cuando aumentamos hasta 10 veces la frecuencia, ya él ha eliminado. Entonces, si seguimos aumentando la frecuencia, él va a seguir eliminando hasta que sea totalmente 0 todos los componentes. Entonces, por eso es que llamamos un filtro paso abajo. Lo que sucede es que, como les mencionaba ahí en la parte inicial de filtros Butterworth, como tal, la pendiente es más pronunciada cuando el orden es superior. Entonces, como este es de primer orden, va disminuyendo las magnitudes, pero no de una forma tan brusca como si lo hace cuando son de orden superior. Listo, digamos que esta es la parte inicial cuando hablamos de filtros pasabajos, específicamente de los filtros pasivos. Ya en el siguiente video les voy a mostrar el mismo comportamiento, pero visto para los filtros pasa altos. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en el siguiente video.